Hay momentos en la vida en los que un fervor inexplicable invade nuestro ser, motivándonos a tomar decisiones que parecen superar nuestras fuerzas. Ese sentimiento no es algo ordinario, es una invitación del Espíritu Santo quien nos impulsa a cumplir con el propósito para el cual fuimos diseñados. Es Él quien transforma nuestras palabras más sencillas en herramientas capaces de tocar vidas y marcar cambios profundos. El Espíritu Santo ocupa un lugar central en la misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo. Su papel no es un complemento, sino el motor que hace posible que las palabras cobren vida y lleguen a lo profundo del corazón humano. Reflexionemos sobre su poder en la evangelización, descubriendo por qué resulta indispensable para compartir el Evangelio con autenticidad y transformación. Piensa en la historia de Pedro, un pescador ordinario que, lleno del Espíritu Santo, pasó de ser un hombre temeroso a convertirse en un predicador que impactó a miles en un solo día. Este cambio no ocurrió por sus propias fuerzas, sino por el poder divino que lo llenó y lo transformó. Sin esa fuerza, el mensaje del Evangelio sería solo palabras sin vida, pero con el Espíritu Santo todo adquiere un propósito y una eficacia que trasciende lo humano. La evangelización, entonces, no es solo un esfuerzo humano, es un acto en el que la presencia divina marca la diferencia. Hoy exploraremos cómo el Espíritu Santo no solo nos capacita, sino que también nos guía en la tarea de compartir las buenas nuevas. Su intervención no es un detalle menor, sino el fundamento sobre el cual se construye el impacto del mensaje de Cristo en el mundo. A lo largo de este viaje, descubriremos cómo su poder puede cambiar nuestra perspectiva sobre la evangelización y cómo puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para llevar esperanza. El mandato de compartir el Evangelio no es una simple recomendación ni una tarea opcional, es el núcleo de la misión que Jesús nos encomendó. Sin embargo, una tarea tan trascendental sería imposible de realizar sin la guía constante del Espíritu Santo. Desde los primeros días de la Iglesia, Él ha sido la fuerza que impulsa la proclamación del mensaje de salvación en todo el mundo. Sin su intervención, nuestras palabras se quedarían vacías, incapaces de penetrar en las profundidades del alma humana. Jesús dejó esto claro al enviar a sus discípulos con una promesa esencial: el Espíritu Santo les daría poder. En Hechos 1:8, aseguró que serían testigos efectivos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, pero no antes de recibir la fuerza que solo el Espíritu podía otorgarles. Esta promesa no solo representaba una fuente de fortaleza, sino también una estrategia divina. Jesús sabía que por sus propias fuerzas los discípulos no podrían vencer sus miedos ni llevar el Evangelio más allá de sus fronteras. Imagina a los primeros cristianos, personas comunes, enfrentándose a un mundo hostil, sin recursos ni ventajas sociales. Todo lo que tenían era la convicción en su interior y la presencia constante del Espíritu Santo que los dirigía. Él les dio la valentía para hablar, la sabiduría para enseñar y la resistencia para soportar la persecución. Cada palabra que pronunciaban, cada paso que daban, estaba impregnado de su poder. Sin esa presencia, la Iglesia no habría nacido ni crecido. Esta misión de llevar el mensaje de salvación no terminó con los apóstoles. El llamado a evangelizar sigue vigente y vibrante hoy en día. El Espíritu Santo continúa equipando a cada creyente para cumplir con esta tarea, sin importar sus habilidades, personalidad o limitaciones aparentes. Incluso aquellos que creen no tener dones especiales o que se sienten inseguros al hablar, pueden ser usados por el Espíritu para alcanzar corazones necesitados. Él toma lo que somos y lo multiplica de maneras que nunca podríamos imaginar. Tal vez no todos subamos a un púlpito
o hablemos ante multitudes, pero nuestras vidas cotidianas, nuestras interacciones y nuestro testimonio son poderosas herramientas que el Espíritu utiliza. Cada uno de nosotros tiene un lugar cercano donde empezar a compartir el mensaje: nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo o vecinos. Sin embargo, esta tarea no es algo que podamos hacer solos. Es esencial estar en sintonía con el Espíritu, quien nos muestra cuándo hablar, qué decir y cómo hacerlo. Es Él quien abre puertas, suaviza corazones y prepara el terreno para que la semilla del Evangelio dé fruto. Evangelizar no es una carga, sino un privilegio. Es participar en el plan redentor de Dios, una oportunidad para ser parte de algo eterno y glorioso. Pero también implica una responsabilidad, depender por completo del Espíritu Santo. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, el impacto es limitado. Pero cuando dependemos de su guía y poder, cada palabra pronunciada tiene el potencial de cambiar vidas y transformar corazones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el Espíritu Santo te invita a formar parte de esta misión? Puede ser que sientas una inquietud, un anhelo profundo de hablar con alguien sobre Cristo, de compartir esa esperanza que habita en tu interior. Esa voz no es casualidad. Es el Espíritu Santo impulsándote a ser un instrumento de su gracia. El tiempo para actuar no es mañana ni más adelante. Cada día es una nueva oportunidad para que el Espíritu se mueva a través de nosotros y toque las vidas que nos rodean. La evangelización no es solo transmitir un mensaje, es un misterio divino en el que el Espíritu Santo dirige cada paso, cada palabra y cada encuentro. En el libro de los Hechos encontramos ejemplos impactantes de cómo el Espíritu guiaba a los creyentes con precisión divina. Felipe, uno de los primeros evangelistas, recibió la indicación clara de acercarse a un carro en el que viajaba un eunuco etíope. Este hombre, aunque poderoso en su tierra, buscaba respuestas en las Escrituras sin comprender su verdadero significado. Guiado por el Espíritu, Felipe llegó justo en el momento adecuado para explicarle el mensaje de Cristo y el encuentro culminó en la conversión del eunuco. El Espíritu Santo no siempre habla con palabras audibles. A menudo actúa a través de impulsos internos, pequeñas convicciones que nos mueven a tomar acción. Muchos creyentes pueden testificar cómo, en momentos inesperados, sintieron un fuerte deseo de hablar con alguien que resultó estar en una necesidad espiritual urgente. Estas no son coincidencias, sino citas divinas preparadas por el Espíritu, quien obra en los corazones tanto del mensajero como del receptor. El Espíritu Santo no solo guía en encuentros puntuales, sino que también orquesta estrategias completas para la expansión del Evangelio. Un ejemplo notable es el relato de Pablo en el libro de los Hechos, donde sus planes de predicar en Asia fueron interrumpidos varias veces por el Espíritu. Aunque estas puertas cerradas parecían obstáculos, terminaron guiándolo hacia Europa, marcando un punto crucial en la historia del cristianismo. Esta dirección divina nos enseña que el Espíritu no solo guía a individuos, sino que establece caminos para que la obra de Dios avance según su perfecto plan. En nuestra vida diaria, su guía puede ser tan simple como un pensamiento persistente o una oportunidad inesperada. Puede suceder que alguien mencione un problema personal y sintamos el deseo de compartir nuestra fe o consolarlo con una palabra de esperanza. Tal vez nos encontremos con alguien en el momento exacto en que está buscando respuestas espirituales. Estos encuentros no son casualidades. Son obras diseñadas por el Espíritu para llevar su mensaje a quienes más lo necesitan. Sin embargo, para ser sensibles a esta guía divina, debemos cultivar una conexión constante con Dios.
La oración y la meditación en su palabra son fundamentales para afinar nuestro oído espiritual y discernir entre nuestras ideas y su dirección. Como dijo Jesús, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Esa relación cercana con Él nos permite identificar las oportunidades que el Espíritu nos presenta y actuar con confianza, sabiendo que Él está al control. Cuando confiamos en su dirección, vemos cómo las palabras fluyen, las puertas se abren y los corazones, preparados por su intervención, están listos para recibir el mensaje de salvación. La evangelización deja de ser una tarea que depende de nuestras habilidades para convertirse en un acto de obediencia y fe en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo guía nuestras palabras, sino que también nos equipa con el poder necesario para enfrentar nuestras propias limitaciones y superar los obstáculos que aparecen en el camino. Sin su intervención, compartir el Evangelio sería un esfuerzo vacío, destinado a quedarse en la superficie. Pero cuando Él actúa, lo imposible se convierte en realidad. Nacen la valentía, la claridad y la pasión necesarias para comunicar el mensaje de Cristo con un impacto genuino. En la Biblia vemos cómo los discípulos, hombres ordinarios, fueron transformados en instrumentos extraordinarios después de recibir al Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, Pedro era un hombre lleno de temores, incluso incapaz de admitir que conocía a Jesús frente a una criada. Sin embargo, tras ser lleno del Espíritu, se levantó con valentía y predicó a miles, llevando a la conversión a más de 3,000 personas en un solo día. Este no fue un logro humano, sino la manifestación del poder de Dios obrando a través de un corazón dispuesto. El libro de los Hechos está lleno de momentos en los que los discípulos, fortalecidos por el Espíritu, enfrentaron situaciones que parecían insuperables. En una ocasión, después de orar juntos, se llenaron de valor y hablaron la palabra de Dios con firmeza, sin temor a la oposición. Esta valentía no surgió de sus habilidades o experiencia, sino de la fuerza que solo el Espíritu puede dar, capacitándolos para avanzar incluso en medio de persecuciones. Este poder también se manifiesta al darnos discernimiento en nuestras interacciones. Jesús prometió que el Espíritu enseñaría a sus seguidores lo que debían decir en el momento preciso. Esa promesa sigue vigente hoy. Muchas veces, en momentos críticos, el Espíritu Santo inspira las palabras correctas, aquellas que tocan el corazón y llevan esperanza. Él no solo nos guía a hablar, sino que también nos muestra cómo hacerlo de la manera más efectiva. Además de capacitarnos, el Espíritu Santo nos libera de los temores internos que tantas veces nos paralizan. El miedo al rechazo, la inseguridad sobre qué decir o el temor de no estar a la altura son barreras comunes. Sin embargo, cuando confiamos en el Espíritu, Él nos recuerda que no somos responsables de cambiar corazones, pues esa es su obra. Nuestro papel es obedecer, hablar y dejar que Él se encargue del resto. Este enfoque nos libera de la carga de intentar convencer a otros por nuestra cuenta, llenándonos de confianza para compartir nuestra fe. Los dones espirituales también son una herramienta crucial que el Espíritu Santo pone a nuestra disposición en la evangelización. Dones como la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento son esenciales para interactuar de manera efectiva con las personas. Cada encuentro es único y el Espíritu nos equipa con lo necesario para cada situación específica. Incluso en momentos de incertidumbre, su presencia nos respalda, asegurando que nuestras acciones tengan un impacto eterno. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de cómo el Espíritu Santo ha obrado a través de personas comunes para lograr cosas extraordinarias. Misioneros que cruzaron fronteras culturales, evangelistas que enfrentaron persecuciones
y creyentes que transformaron comunidades enteras tienen algo en común. No dependieron de sus propias fuerzas, sino del poder que viene de lo alto. Este mismo poder está disponible hoy, llamándonos a confiar en él y a ser testigos en un mundo que necesita esperanza. La evangelización, entonces, no es una tarea que podamos cumplir por nosotros mismos. Es un acto de dependencia total en el Espíritu Santo, quien convierte nuestras palabras en semillas vivas que germinan en los corazones. Cada paso que damos bajo su guía es una pieza del plan divino que trasciende nuestras capacidades humanas. El Espíritu Santo no solo capacita a los mensajeros, sino que también obra directamente en los corazones de quienes reciben el mensaje. Es Él quien abre los oídos espirituales, ilumina las mentes y ablanda los corazones para que el Evangelio sea comprendido y aceptado. En Pentecostés, cuando Pedro predicó, sus palabras eran sencillas, pero su impacto fue inmenso. Más de 3,000 personas se conmovieron profundamente porque el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. No fueron los argumentos de Pedro los que causaron este cambio, sino la obra divina en sus corazones. Esta capacidad del Espíritu para transformar vidas es una de sus obras más maravillosas. Jesús enseñó que el Espíritu convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Este tipo de convicción no puede ser provocada por el razonamiento humano, sino que es el resultado de una intervención sobrenatural que toca lo más profundo del alma. Incluso los corazones más endurecidos pueden ser suavizados, las mentes cerradas pueden ser iluminadas y las vidas atrapadas en el pecado pueden ser liberadas gracias a esta obra milagrosa. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos impactantes de esta transformación. El apóstol Pablo, quien comenzó persiguiendo a los cristianos, fue radicalmente cambiado por el Espíritu en su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Lo que comenzó como un enfrentamiento con la verdad, terminó convirtiéndolo en uno de los mayores evangelistas de todos los tiempos. Este ejemplo nos recuerda que nadie está fuera del alcance del Espíritu Santo y que Él puede transformar incluso las vidas más alejadas de Dios. Además, el Espíritu Santo no siempre actúa de manera inmediata o dramática. A menudo, su obra es constante y silenciosa. Puede usar interacciones cotidianas, gestos simples y palabras de aliento para plantar semillas en los corazones. Aunque el cambio no sea visible de inmediato, el Espíritu sigue trabajando, regando esas semillas hasta que estén listas para dar fruto. Esto nos recuerda que nuestro papel no es controlar los resultados, sino ser obedientes al llamado de compartir el Evangelio y confiar en que el Espíritu hará su parte. El Espíritu Santo también utiliza nuestras debilidades para mostrar su fortaleza. En muchas ocasiones, cuando nos sentimos incapaces o inseguros, Él obra con más poder. Incluso los gestos más pequeños, como un acto de bondad o una palabra sencilla, pueden convertirse en catalizadores para que el Espíritu actúe en la vida de alguien. Esto nos libera de la presión de ser perfectos o elocuentes, recordándonos que no se trata de nuestras capacidades, sino de su obra a través de nosotros. La transformación de corazones a menudo es un proceso gradual. Hay barreras profundas, creencias arraigadas y heridas del pasado que el Espíritu trabaja con paciencia para superar. Aunque a veces no vemos resultados inmediatos, podemos confiar en que Él está activo, tocando vidas y cumpliendo los propósitos de Dios. Su obra es efectiva y eterna, derribando muros que parecen imposibles de romper y creando cambios duraderos en el tiempo. Cuando compartimos el Evangelio, somos testigos de algo más grande que nosotros mismos, el milagro de la regeneración espiritual. Cada vida transformada es una prueba del poder del Espíritu Santo, quien no solo lleva el mensaje a los oídos, sino también al alma.
Su obra no termina con la aceptación inicial del Evangelio, continúa moldeando a los nuevos creyentes, llevándolos a reflejar a Cristo de manera más plena a lo largo de sus vidas. Hablar del Espíritu Santo en la evangelización también implica reconocer los desafíos que enfrentamos al compartir nuestra fe. El temor al rechazo, la falta de palabras o la resistencia de los demás son obstáculos comunes. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa como nuestro aliado, ayudándonos a superar cada una de estas dificultades. Nos da valentía frente al miedo, palabras precisas en momentos clave y paciencia frente a la indiferencia. Cada desafío se convierte en una oportunidad para depender más de Él y permitirle actuar con mayor poder. El miedo al rechazo es uno de los mayores retos al compartir el Evangelio, especialmente en un mundo donde los valores cristianos a menudo son incomprendidos o incluso rechazados. Este temor no es nuevo. Los primeros discípulos también lo enfrentaron. Sin embargo, en Pentecostés, el Espíritu Santo transformó ese miedo en una valentía que los impulsó a hablar con poder y convicción. Su fuerza no eliminó los riesgos, pero les permitió superarlos, demostrando que el miedo no tiene la última palabra cuando el Espíritu está presente. Otro desafío común es la sensación de no saber qué decir. Muchas veces, los creyentes sienten que carecen de las palabras adecuadas para expresar su fe o responder a preguntas difíciles. Es en estos momentos cuando el Espíritu Santo actúa como maestro, inspirándonos y dándonos las palabras justas en el momento preciso. Jesús prometió a sus seguidores que el Espíritu les enseñaría qué decir cuando llegara el momento, y esta promesa sigue siendo una realidad para quienes confían en Él. La resistencia o la apatía de quienes escuchan también puede desalentarnos. Muchas personas están cerradas al mensaje del Evangelio debido a heridas, escepticismo o simple indiferencia. Aquí es donde el Espíritu Santo obra de manera más profunda, tocando las áreas del corazón que nosotros no podemos alcanzar. Él prepara el terreno, rompiendo barreras invisibles y abriendo puertas que parecían imposibles de cruzar. Nuestra tarea es sembrar la semilla con fe, sabiendo que Él se encargará de regarla y hacerla crecer. A menudo, los mayores obstáculos no están fuera de nosotros, sino dentro. Dudas, inseguridades y la sensación de no ser lo suficientemente capaces para compartir el Evangelio pueden detenernos. El Espíritu nos recuerda que no se trata de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición. Incluso en nuestra debilidad, Él intercede por nosotros y nos da la fuerza para avanzar. Cada paso que damos en obediencia, por pequeño que sea, está respaldado por su gracia. El Espíritu Santo también nos capacita para superar los desafíos prácticos que enfrentamos al compartir nuestra fe. En un mundo lleno de distracciones y agendas ocupadas, encontrar el momento adecuado para evangelizar puede parecer difícil. Sin embargo, Él nos enseña a aprovechar las oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas. Una breve conversación en el trabajo, un encuentro casual en el transporte público o incluso un mensaje en redes sociales pueden convertirse en momentos significativos cuando permitimos que el Espíritu nos guíe. No se trata de la magnitud del gesto, sino de nuestra disposición para obedecer cuando Él nos impulsa. Los obstáculos que enfrentamos no son indicios de fracaso, sino oportunidades para depender más profundamente del Espíritu. Cuando enfrentamos rechazo, Él nos fortalece. Cuando nos encontramos con resistencia, nos da paciencia. Y cuando nos sentimos incapaces, nos equipa. Cada desafío es una invitación para confiar más en su obra y menos en nuestras propias fuerzas. Él no elimina todas las dificultades, pero sí nos da la perspectiva correcta para enfrentarlas con fe.
los frutos de una evangelización guiada por el Espíritu Santo son abundantes y eternos. Las palabras que compartimos, cuando están impregnadas de su poder, no solo llegan a los oídos, sino que transforman vidas desde el interior. El primer fruto visible es la conversión de almas, algo que va más allá de lo que cualquier estrategia humana podría lograr. En Pentecostés, Pedro predicó con palabras sencillas, pero el impacto fue extraordinario. Más de 3.000 personas encontraron la verdad y se volvieron a Cristo. Este no fue un evento común, sino una intervención divina que tocó a cada individuo de una manera única. Sin embargo, los frutos de la evangelización no siempre son inmediatos ni visibles. Muchas veces, el Espíritu trabaja de manera silenciosa, sembrando semillas en los corazones que tardan tiempo en germinar. Hay historias de personas que escucharon el mensaje del Evangelio en su juventud, pero que décadas después, en un momento de crisis o reflexión, esas palabras plantadas florecieron, trayendo transformación y esperanza. Esto nos recuerda que cada palabra hablada con fe tiene un propósito eterno, incluso si los resultados no se ven de inmediato. El Espíritu Santo no solo impacta a quienes reciben el mensaje, sino también transforma a quienes lo comparten. Cada acto de obediencia fortalece la fe, cada testimonio renueva la esperanza y cada rechazo enfrentado con paciencia moldea el carácter. Los discípulos de Jesús, después de ser llenos del Espíritu, no solo se convirtieron en predicadores valientes, sino también en creyentes más firmes y comprometidos. Este crecimiento personal es uno de los regalos más valiosos de participar en la misión de evangelizar. Además, los frutos del Espíritu en la evangelización tienen un efecto multiplicador. Una persona transformada por el Evangelio no solo experimenta un cambio personal, sino que también impacta a su familia, amigos y comunidad. Por ejemplo, la mujer samaritana, después de su encuentro con Jesús, regresó a su aldea y compartió lo que había vivido, llevando a muchos a conocer al Salvador. Este principio sigue siendo válido hoy. Una vida transformada puede convertirse en un canal de bendición para muchos más. Los frutos no se limitan a las conversiones individuales, también incluyen la transformación de comunidades enteras. En el libro de los Hechos se describe cómo los primeros creyentes vivían en unidad y compartían todo lo que tenían, dando testimonio del amor de Dios en sus acciones. Esta unidad no solo era un refugio para ellos, sino también un poderoso mensaje para quienes los observaban. Cuando el Espíritu Santo obra en una comunidad, se convierte en un faro de esperanza y justicia, impactando a todos los que están a su alrededor. Más allá de lo que podemos ver, los frutos de la evangelización tienen un alcance eterno. En Isaías 55:11, Dios promete que su palabra nunca volverá vacía, sino que cumplirá su propósito. Esto significa que cada acto de obediencia y cada palabra compartida tienen un impacto que va más allá de lo inmediato. Aunque no siempre seamos testigos de los resultados, podemos confiar en que el Espíritu Santo está obrando de maneras que superan nuestra comprensión. Finalmente, la evangelización guiada por el Espíritu glorifica a Dios de una manera única. Cada alma transformada, cada comunidad restaurada y cada acto de obediencia reflejan su amor y poder. El propósito final de compartir el Evangelio no es solo llevar el mensaje a otros, sino también exaltar a Dios y proclamar su gloria entre las naciones. Este fruto intangible es el más valioso de todos, porque trasciende nuestras vidas y permanece para la eternidad. El Espíritu Santo no solo transforma vidas individuales, sino que también rompe barreras culturales, sociales y lingüísticas para expandir el reino de Dios.
Desde el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en diferentes idiomas para alcanzar a personas de todas las naciones, hasta los misioneros modernos que llevan el Evangelio a rincones remotos del mundo, el Espíritu ha sido el puente que conecta a las personas con la verdad de Cristo. Este poder unificador trasciende las diferencias humanas y une a creyentes de diversas culturas en una misión común: glorificar a Dios y compartir su mensaje de esperanza. La evangelización también inspira perseverancia en medio de la adversidad. Muchos creyentes han enfrentado persecuciones, rechazo y desafíos aparentemente insuperables al compartir el Evangelio, pero el Espíritu Santo les ha dado la fuerza para continuar. Un ejemplo claro es Pablo y Silas, quienes, a pesar de estar encarcelados por su fe, oraron y cantaron himnos en la prisión. Este acto de adoración no solo fortaleció su fe, sino que resultó en un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la cárcel y el carcelero y su familia conocieron a Cristo. El Espíritu Santo también actúa en la vida cotidiana, utilizando nuestras acciones y nuestro ejemplo como herramientas de evangelización. No siempre es necesario hablar para compartir el Evangelio. A menudo, nuestras vidas hablan más fuerte que nuestras palabras. Un acto de bondad, una muestra de compasión o un gesto de generosidad pueden ser utilizados por el Espíritu para tocar corazones. Como Jesús dijo en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Además, el Espíritu Santo utiliza nuestras pruebas y momentos de sufrimiento como plataformas para compartir el mensaje de salvación. Muchos testimonios de fe han surgido en medio de circunstancias difíciles, donde la presencia del Espíritu se manifiesta de manera poderosa. Estos momentos no solo fortalecen a los creyentes, sino que también inspiran a otros a buscar la misma esperanza y consuelo que solo Cristo puede ofrecer. Por último, la evangelización guiada por el Espíritu Santo no se limita a grandes eventos o discursos elocuentes. Se encuentra en los pequeños actos de obediencia que hacemos cada día. Una conversación con un amigo, una oración por un compañero de trabajo o un mensaje de aliento pueden ser usados por el Espíritu para sembrar semillas eternas. Cada gesto, por pequeño que parezca, tiene un impacto que trasciende el momento presente cuando es guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo también es quien asegura que la evangelización no se limite a nuestras habilidades humanas. Él es el encargado de multiplicar lo poco que ofrecemos y de hacer que nuestros esfuerzos, por simples que parezcan, tengan un impacto eterno. Por ejemplo, una conversación aparentemente casual puede convertirse en el inicio de una transformación profunda en la vida de alguien. Esto nos recuerda que no trabajamos solos, sino que somos colaboradores en un plan divino que Él dirige. La expansión del reino de Dios no es solo un concepto teórico, es una realidad que se manifiesta cada vez que un alma se vuelve a Cristo, cada vez que una comunidad es restaurada y cada vez que la verdad del Evangelio se proclama. Este avance no se mide únicamente en términos de números o conversiones, sino también en la transformación de vidas y sociedades. Donde el Espíritu Santo obra, se produce justicia, reconciliación y esperanza. Es un recordatorio tangible de que el reino de Dios está creciendo y alcanzando corazones en todo el mundo. El Espíritu Santo no solo utiliza a grandes líderes o evangelistas, sino que también obra a través de creyentes comunes, demostrando que cada persona tiene un papel importante en la expansión del Evangelio. No es necesario viajar a tierras lejanas o hablar frente a multitudes para ser usado por Él. Una conversación en casa, un acto de bondad hacia un vecino o una oración sincera pueden ser el inicio de una obra maravillosa que Él lleva a cabo.
También debemos recordar que la obra del Espíritu a menudo es silenciosa y progresiva. Al igual que una semilla plantada tarda tiempo en germinar, los frutos de la evangelización pueden no ser evidentes de inmediato, pero su impacto es real y duradero. Como dijo Jesús, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que, aunque pequeña al principio, crece hasta convertirse en un árbol grande. Así, el Espíritu trabaja en el trasfondo, construyendo algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. La evangelización, cuando es guiada por el Espíritu, no solo transforma vidas, sino que también glorifica a Dios de una manera única. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es una oportunidad para exaltar su nombre y proclamar su gloria en todas las naciones. Este es el propósito final de la evangelización. No solo llevar esperanza a las personas, sino también glorificar al Dios que nos da vida y propósito. El Espíritu Santo, en su obra de evangelización, no solo transforma a quienes reciben el mensaje, sino que también edifica a quienes lo comparten. Este proceso nos enseña a depender completamente de Dios, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe en cada paso del camino. A través de las dificultades, los momentos de incertidumbre y las pequeñas victorias, Él nos recuerda que el éxito en la evangelización no se mide por resultados inmediatos, sino por nuestra obediencia y fidelidad. Un ejemplo claro de esta obra transformadora lo encontramos en la historia de Cornelio y Pedro. Cornelio, un hombre gentil que buscaba a Dios sinceramente, recibió una visión que lo llevó a buscar a Pedro, mientras que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, fue preparado para compartir el Evangelio con alguien fuera de los límites de su cultura. Este encuentro no solo llevó a la conversión de Cornelio y su familia, sino que marcó un momento crucial en la expansión del Evangelio hacia los gentiles. El Espíritu Santo mostró cómo su obra trasciende las barreras humanas, uniendo a personas de diferentes trasfondos para cumplir los propósitos divinos. El Espíritu Santo también utiliza nuestras vidas como testimonios vivientes. No siempre se necesita una predicación elaborada para impactar a los demás. Muchas veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Una vida marcada por el amor, la compasión y la integridad puede ser un reflejo poderoso de Cristo para quienes nos rodean. Incluso en los momentos más difíciles, el Espíritu puede usar nuestra fe para inspirar a otros y mostrarles el camino hacia Dios. Además, el Espíritu obra a través de los momentos de sufrimiento. Los testimonios más poderosos suelen nacer de las pruebas más intensas. En esas circunstancias, la presencia del Espíritu Santo se hace evidente, mostrando que, incluso en medio del dolor, hay esperanza, redención y propósito. Los creyentes que han atravesado adversidades y han experimentado el consuelo del Espíritu tienen una autoridad especial para hablar de la fidelidad de Dios y de su capacidad para transformar vidas. La evangelización no siempre se lleva a cabo en plataformas grandes o en eventos multitudinarios. El Espíritu Santo se mueve en lo cotidiano, en los pequeños gestos de amor y en las conversaciones aparentemente ordinarias. Él nos invita a estar atentos a las oportunidades que se presentan cada día, recordándonos que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno cuando está guiado por su poder. La obra del Espíritu Santo también se manifiesta en su capacidad de romper las barreras más arraigadas para que el Evangelio avance. Desde el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en idiomas que nunca habían aprendido, hasta los misioneros modernos que cruzan fronteras culturales, el Espíritu sigue demostrando que no hay límite para su alcance. Él es quien une corazones de diferentes culturas y contextos, mostrando que el mensaje de Cristo es universal y puede transformar a cualquiera que lo reciba.
El Espíritu no solo nos guía en lo externo, sino que también actúa en nuestro interior, dándonos la fortaleza para perseverar en medio de los desafíos. Muchos creyentes enfrentan obstáculos como la falta de recursos, el rechazo o incluso la persecución. Sin embargo, el Espíritu les da una paz que trasciende las circunstancias, recordándoles que no están solos en esta misión. Él es el respaldo constante, asegurando que, aunque el camino sea difícil, su obra seguirá avanzando. Considera el caso de Pablo y Silas en la cárcel. A pesar de estar encadenados y en una situación aparentemente desesperada, cantaron himnos y oraron con fe. Su confianza en el poder del Espíritu no solo les dio paz, sino que también resultó en la conversión del carcelero y su familia. Este relato no es solo un testimonio de fe, sino una muestra de cómo el Espíritu utiliza incluso las situaciones más adversas para cumplir sus propósitos eternos. Además, el Espíritu Santo trabaja en los detalles, en los encuentros que parecen casuales, pero que son orquestados divinamente. Puede ser una conversación inesperada, un acto de bondad o una palabra de aliento. Estos momentos, aunque pequeños a nuestros ojos, pueden ser el inicio de un cambio significativo en la vida de alguien. El Espíritu no necesita grandes gestos para obrar. Él utiliza lo que tenemos y lo transforma en algo poderoso. Espíritu Santo nos recuerda que la evangelización no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra disposición. Incluso cuando nos sentimos incapaces o inseguros, Él nos equipa con lo necesario para cumplir con su misión. Cada paso de fe que damos, por pequeño que parezca, es respaldado por su poder. Al confiar en Él, no solo vemos resultados, sino que también experimentamos el gozo de participar en su obra eterna. La evangelización guiada por el Espíritu Santo no solo produce frutos visibles en el presente, sino que también deja un impacto eterno. Cada alma que recibe el mensaje y cada vida transformada es una pieza del plan divino que trasciende generaciones. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, podemos confiar en que cada semilla plantada por el Espíritu germinará en su tiempo perfecto, cumpliendo el propósito para el cual fue enviada. Un ejemplo poderoso de esta obra eterna es cómo la fe se transmite de generación en generación. La historia de Timoteo, quien fue influenciado por la fe sincera de su madre y su abuela, demuestra cómo una vida fiel puede impactar profundamente a quienes nos rodean, dejando un legado espiritual duradero. El Espíritu Santo utiliza cada acto de obediencia, cada palabra y cada testimonio para construir algo que va más allá de nuestra propia vida. Además, la obra del Espíritu no solo afecta a individuos, sino que también transforma comunidades enteras. En el libro de los Hechos, los primeros creyentes vivían en unidad, compartiendo todo lo que tenían y cuidando unos de otros. Esta comunidad no solo era un refugio para ellos, sino también un testimonio vivo del amor de Dios. Esa misma unidad es posible hoy cuando los creyentes permiten que el Espíritu guíe sus vidas y relaciones. La comunidad cristiana, cuando refleja la gracia y la compasión de Cristo, se convierte en un faro de esperanza para el mundo. El Espíritu Santo también utiliza nuestra evangelización para inspirar esperanza en los lugares más oscuros. Piensa en los misioneros que llevan el Evangelio a zonas de guerra, a comunidades en extrema pobreza o a regiones donde la persecución es intensa. En estos contextos, el mensaje de Cristo no solo trae salvación espiritual, sino también consuelo y restauración en medio de las dificultades. Esta obra, guiada por el Espíritu, demuestra que el Evangelio no es solo un mensaje de palabras, sino una manifestación viva del amor de Dios. La obra del Espíritu Santo en la evangelización nos recuerda que nuestra misión no se trata de números o logros humanos,
sino de glorificar a Dios. Cada acto de obediencia y cada corazón transformado son evidencia de su poder y su gracia. El propósito final de la evangelización es exaltar a Cristo, quien merece toda la gloria y honra. Cuando permitimos que el Espíritu guíe nuestras acciones, cada palabra y cada gesto apuntan hacia Él, mostrando al mundo su amor y su majestad. El Espíritu Santo también obra como un agente de transformación interna, moldeándonos mientras llevamos el mensaje de Cristo al mundo. Al participar en la evangelización, no solo ayudamos a otros a encontrar la verdad, sino que también somos refinados en el proceso. Las dificultades y los desafíos que enfrentamos se convierten en herramientas que el Espíritu usa para fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestra paciencia y cultivar un amor más profundo por las almas. Un ejemplo notable de esta obra transformadora es Pablo. A lo largo de sus viajes misioneros, enfrentó innumerables pruebas, desde naufragios hasta persecuciones, pero cada una de estas experiencias lo acercó más a Dios y lo preparó para cumplir su misión con mayor confianza y humildad. Este principio sigue siendo cierto hoy. Cuando permitimos que el Espíritu trabaje en nosotros, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y ser más como Cristo. El Espíritu Santo también nos enseña a reconocer las oportunidades divinas que a menudo se ocultan en lo cotidiano. Una conversación con un compañero de trabajo, un gesto de bondad hacia un desconocido o incluso un mensaje compartido en redes sociales pueden ser herramientas que Él utiliza para tocar vidas. Cada pequeño acto de obediencia tiene el potencial de desencadenar cambios profundos, no porque dependan de nosotros, sino porque están respaldados por su poder. Además, el Espíritu Santo nos recuerda que la evangelización no siempre tiene que ser un evento extraordinario. Muchas veces se lleva a cabo a través de actos simples y genuinos que reflejan el amor de Cristo. Una sonrisa, una palabra de ánimo o una acción desinteresada pueden abrir puertas al Evangelio de una manera que las palabras no podrían lograr. Estas pequeñas acciones, cuando están guiadas por el Espíritu, son semillas que Él hará crecer en su tiempo perfecto. El Espíritu nos impulsa a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y confiar plenamente en su capacidad para obrar a través de nosotros. No importa cuán inadecuados nos sintamos, Él nos equipa con todo lo necesario para cumplir con su llamado. Al entregar nuestras debilidades a Él, descubrimos que su poder se perfecciona en nuestra fragilidad y que incluso nuestros esfuerzos más humildes pueden tener un impacto eterno cuando están bajo su dirección. No solo obra en el presente, sino que también nos da una visión de su obra eterna. Cada acto de obediencia, cada palabra compartida y cada vida transformada contribuyen a un propósito mayor: la expansión del reino de Dios. Esta obra no es solo el crecimiento numérico de los creyentes, sino un movimiento espiritual que transforma sociedades, restablece la justicia y refleja la gloria de Dios en cada rincón del mundo. Uno de los aspectos más hermosos de la obra del Espíritu es cómo utiliza nuestras acciones cotidianas para impactar a generaciones futuras. Una vida entregada a Cristo, llena del Espíritu, puede marcar el destino de familias enteras. Historias como la de Timoteo, moldeado por la fe de su madre y su abuela, muestran que nuestro impacto no termina con nosotros, sino que puede trascender a quienes vienen después. El Espíritu utiliza estas conexiones para multiplicar su obra, asegurando que la fe se mantenga viva y fuerte a través del tiempo. La evangelización, además, produce un gozo profundo tanto en quienes comparten el mensaje como en quienes lo reciben. Este gozo no depende de los resultados visibles, sino de la certeza de que estamos participando en el plan redentor de Dios. Jesús mismo declaró
que hay alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente, y este gozo celestial también llena a quienes son testigos de la obra del Espíritu, recordándonos que no hay tarea más significativa que ser instrumentos en las manos de Dios. El Espíritu Santo también utiliza nuestras debilidades para glorificar a Dios. Cuando nos sentimos incapaces o inseguros, Él actúa con mayor poder, recordándonos que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de las suyas. Cada palabra que compartimos, cada semilla que sembramos, lleva consigo el potencial de transformar vidas, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Este recordatorio nos llena de humildad y gratitud, porque sabemos que el impacto eterno no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino de su gracia. Finalmente, el Espíritu nos invita a participar en una misión que no tiene fronteras ni límites. Desde los días de los apóstoles hasta hoy, su poder ha llevado el Evangelio a lugares y personas que parecían inalcanzables. Cada alma alcanzada, cada comunidad restaurada y cada corazón transformado son pruebas de que su obra no se detiene. Su plan es perfecto y nosotros somos llamados a ser parte activa de este propósito eterno, llevando su luz a donde quiera que vayamos. El Espíritu Santo también actúa como un constructor de unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esta unidad no es una coincidencia ni un simple acuerdo humano. Es una obra divina que une a los creyentes en un propósito común: llevar el Evangelio a todas las naciones. En un mundo dividido por diferencias culturales, sociales y políticas, la unidad que produce el Espíritu es un testimonio poderoso de la presencia de Dios. Cuando la Iglesia actúa en armonía, se convierte en una luz brillante que atrae a los demás hacia Cristo. Los primeros cristianos son un ejemplo claro de esta unidad. En medio de persecuciones y dificultades, compartían todo lo que tenían, oraban juntos y vivían como una verdadera familia. Esa comunidad no solo les daba fuerza para enfrentar las adversidades, sino que también era una muestra tangible del amor de Dios. Las personas que los rodeaban podían ver algo diferente en ellos, algo que solo el Espíritu Santo podía producir. Una unidad que trascendía las circunstancias. La evangelización también tiene el poder de inspirar esperanza en lugares donde todo parece perdido. En contextos de guerra, pobreza o persecución, el mensaje de Cristo no solo transforma vidas individuales, sino que también trae consuelo y restauración a comunidades enteras. Este fruto de la obra del Espíritu es una muestra de que el Evangelio no es solo un mensaje de palabras, sino una realidad viva que cambia corazones y situaciones. Otro aspecto asombroso de la evangelización guiada por el Espíritu es su impacto multigeneracional. Cuando compartimos el Evangelio, no solo alcanzamos a quienes nos escuchan directamente, sino que también influimos en las generaciones que vendrán. Una vida transformada por Cristo puede ser la semilla de un legado espiritual que impacte a familias y comunidades enteras por años o incluso siglos. El Espíritu utiliza nuestra fidelidad para extender su obra más allá de lo que podemos imaginar. Uno de los frutos más valiosos de la evangelización es la gloria que se da a Dios. Cada alma que se convierte, cada vida restaurada y cada comunidad transformada son un reflejo de su amor y su poder. El propósito último de compartir el Evangelio no es solo llevar esperanza a las personas, sino exaltar al Dios que lo hace posible. Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, nuestras acciones y palabras se convierten en un canto de alabanza que proclama su grandeza al mundo. La expansión del reino de Dios a través de la evangelización guiada por el Espíritu Santo es una obra que trasciende el tiempo y el espacio. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, forma parte de un plan eterno que avanza hacia la manifestación plena del reino de Dios en la tierra.
Este proceso no solo transforma vidas, sino que también moldea comunidades y sociedades enteras, trayendo justicia, reconciliación y esperanza a donde antes no existían. El Espíritu Santo no solo utiliza a los grandes líderes de la Iglesia, sino que obra poderosamente a través de creyentes comunes y corrientes. Cada conversación en el trabajo, cada palabra de aliento en el hogar y cada acto de compasión en la calle puede convertirse en una herramienta para llevar el Evangelio. No es necesario hacer grandes gestos o tener un escenario prominente para ser parte de su obra. Él toma lo que somos, lo que tenemos, y lo multiplica para cumplir su propósito. También es importante recordar que la obra del Espíritu no siempre es visible de inmediato. Muchas veces planta semillas que tardan en germinar, pero que en el momento adecuado dan fruto. Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, pequeña al principio, pero que crece hasta convertirse en un árbol grande. De la misma manera, cada acto de evangelización, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno que trasciende nuestras expectativas. Además, el Espíritu Santo rompe barreras culturales y sociales para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Desde Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en diferentes idiomas, hasta los misioneros modernos que cruzan continentes, Él ha demostrado que no hay límites para su poder. El mensaje de Cristo es universal y tiene la capacidad de unir a personas de todas las culturas bajo un propósito común: glorificar a Dios y extender su reino. La evangelización guiada por el Espíritu Santo siempre apunta a un propósito más grande: exaltar a Dios y proclamar su gloria en todas las naciones. Cada alma alcanzada, cada vida transformada y cada comunidad restaurada son un reflejo de su amor y su poder. Esta obra no se trata de nosotros ni de lo que podemos lograr, sino de permitir que el Espíritu actúe a través de nosotros para cumplir con su plan eterno. El Espíritu Santo también utiliza el concepto del templo como una poderosa representación de su obra en nosotros. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, un espacio sagrado separado para glorificarlo. Sin embargo, con la llegada de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, esta idea se transformó. Ya no se trata de un edificio físico, sino de cada creyente como un templo vivo, portador de la gloria de Dios y reflejo de su presencia en el mundo. Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios 6, 19 a 20, recordándonos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Esto no solo resalta nuestra identidad, sino también nuestra responsabilidad de reflejar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Ser un templo vivo implica ser un canal donde otros puedan experimentar el amor y la gracia de Dios. Un faro de luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que nos capacita para llevar su gloria a los demás. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo y cada muestra de compasión son reflejos de su obra en nuestras vidas. Estas acciones no solo benefician a quienes las reciben, sino que también apuntan hacia Cristo, atrayendo a otros hacia la fuente de toda esperanza y redención. Además, ser templos del Espíritu nos invita a vivir con un compromiso de santidad y pureza. Así como el templo en el Antiguo Testamento debía ser cuidado y consagrado, nuestras vidas también deben reflejar una búsqueda constante de Dios. Esto no significa perfección, sino un esfuerzo genuino por caminar en su voluntad, arrepentirnos cuando fallamos y permitir que Él nos transforme. Este proceso de santificación no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también amplifica nuestro testimonio ante el mundo.
Este concepto de ser templos del Espíritu también nos recuerda nuestra conexión con la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada creyente es una piedra viva que forma parte de un templo espiritual más grande, donde Dios habita en medio de su pueblo. Esta unidad es esencial para la evangelización, ya que muestra al mundo la comunión y el amor que solo pueden surgir de una relación con Dios. Juntos, como Iglesia, somos un testimonio visible del reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo no solo nos define como templos individuales, sino que también nos conecta con un propósito eterno. Nuestra identidad como portadores de su presencia no es temporal, sino parte de un plan que culmina en la eternidad. En Apocalipsis 21-22 se describe la Nueva Jerusalén como un lugar donde ya no hay templo físico, porque el Señor mismo es el templo. Esta visión nos recuerda que nuestra identidad como templos vivos tiene un significado profundo. Cada acto de evangelización, cada vida transformada y cada comunidad restaurada son un anticipo de esa realidad final, donde Dios será todo en todos. Además, ser templos del Espíritu nos equipa para enfrentar los desafíos de la evangelización con confianza. Saber que su presencia habita en nosotros nos da la seguridad de que no estamos solos en esta misión. Él nos guía, nos fortalece y nos consuela en cada paso del camino, asegurando que nuestras palabras y acciones estén alineadas con su propósito eterno. Este acceso directo a la presencia de Dios nos permite caminar con valentía, sabiendo que cada esfuerzo tiene un impacto eterno. La imagen del templo también nos impulsa a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en lo cotidiano. Si somos portadores de la gloria de Dios, nuestras vidas deben ser un reflejo constante de su amor, gracia y verdad. Cada interacción, cada decisión y cada acción se convierten en oportunidades para mostrar a Cristo al mundo. Este llamado no es para unos pocos. Es una misión universal para todos los creyentes que han recibido al Espíritu Santo. Por último, el Espíritu nos recuerda que ser templos vivos no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Nos invita a permitir que Él transforme cada rincón de nuestra vida para que podamos reflejar su luz de manera más clara. Esta transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando que el poder de Dios es real y accesible para todos. El Espíritu Santo, en su papel como guía, capacitador y transformador, no solo actúa en nuestras vidas, sino que nos impulsa hacia una misión mucho más grande que nosotros mismos. La evangelización, bajo su dirección, se convierte en un medio para expandir el reino de Dios y glorificar su nombre. Cada palabra compartida, cada vida tocada y cada comunidad impactada son piezas de un plan divino que trasciende nuestra comprensión. Esta misión no está reservada para aquellos que consideramos fuertes o capaces. El Espíritu Santo toma nuestras debilidades y las convierte en plataformas para demostrar su poder. Cuando nos sentimos incapaces o inseguros, Él nos recuerda que no se trata de nuestra fuerza, sino de su obra a través de nosotros. Incluso los esfuerzos más pequeños, cuando están guiados por el Espíritu, se convierten en herramientas para cumplir un propósito eterno. Imagina el impacto que tendría si cada creyente asumiera su identidad como templo del Espíritu Santo y permitiera que Él lo guiara en cada aspecto de su vida. Las naciones serían alcanzadas, las comunidades restauradas y millones de vidas transformadas. Este no es solo un ideal, es una promesa que se cumple diariamente en aquellos que responden al llamado del Espíritu. Cada día se nos presenta una nueva oportunidad para ser parte de este propósito eterno. El Espíritu nos invita a dejar atrás nuestras excusas y temores, a confiar en su poder y a ser instrumentos de su gracia.
No se trata solo de hablar del Evangelio, sino de vivirlo en cada interacción, mostrando a través de nuestras acciones el amor y la verdad de Cristo. El llamado del Espíritu Santo es claro y constante. Nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso, equipándonos y fortaleciendo nuestra fe. Nuestra tarea es simple: decir sí a su dirección y confiar en que Él hará el resto. Porque cuando el Espíritu obra, lo imposible se convierte en realidad, y su propósito eterno se cumple en nosotros y a través de nosotros.